Economía es la rama de la economía que estudia el comportamiento y el desempeño agregado de una economía, enfocándose en variables como que, como el producto total, como se le llama, Producto Interno Bruto, valor agregado neto, en fin, de varias maneras, pero nosotros lo conocemos como el Producto Interno Bruto. Lo que es el desempleo, que la tasa de desempleo se mide de varias formas, lo que es la inflación, el tipo de interés, lo que es la política monetaria, gasto público, política fiscal, la balanza comercial, es decir, las exportaciones e importaciones. Esto es macroeconomía. De aquí se desprende, digamos, yo lo decía antes como, aunque algunos economistas dirían que no es así, básicamente es como ver la contabilidad de una empresa llamada país. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si está bien o está mal. Recuerden que los datos por sí solos, una variable no me dice nada. El Producto Interno Bruto por sí solo no me dice nada. Pero si yo lo comparo con años anteriores o si yo lo comparo con otros países, puedo darme cuenta de si la situación va mejor, va peor, etcétera. El objetivo principal de la macroeconomía es entender cómo funcionan las economías a gran escala, cómo las bases políticas pueden influir en el crecimiento, la estabilidad y el bienestar social. Eso es la macroeconomía. Vamos a decir, es cómo funciona, cómo se desempeña la economía como a nivel global, a nivel macro, es decir, cómo todos los que somos parte de una sociedad, de un país, al final encajamos dentro de este modelo y si anda bien o anda mal. Existen, digamos, cuatro enfoques claves. Aquí la macroeconomía como tal, aquí ya no nos vamos a enfocar si es de izquierda, si es de derecha. Aquí nos vamos a enfocar en cuál es la manera como se puede enfocar, digamos, cómo interpretar la macroeconomía. Existe el modelo keynesiano de John Keynes, que fue famoso después de la crisis de 1930 en Estados Unidos. Él empezó a aplicar una intervención, o él empezó a explicar que la intervención del Estado podía mejorar la demanda agregada. Es decir, que eso de que la oferta y la demanda por sí sola se puede controlar no funciona así. ¿Por qué? Porque el exceso de demanda o el exceso de oferta puede crear un caos. Y eso vino por varios factores en Estados Unidos entre la década del 20 al 30, creó una crisis económica que se volvió una crisis económica mundial, por lo menos en el occidente, que parte de esos temas impactaron y tuvieron también influencia en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos entonces esta teoría que dice, bueno, tenemos que tener una intervención del Estado. El Estado debe de intervenir de una manera activa para poder controlar la demanda agregada, que la demanda agregada no se vuelva un problema y que si hay que reactivarla, la reactivamos, si hay que desacelerar porque está demasiado activada, también. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, hay un montón de formas de hacerlo. Luego tenemos el monetarismo, que básicamente dice, no se trata de la demanda agregada. El Estado no tiene que intervenir en la demanda, no tiene que intervenir en la oferta y la demanda. El Estado no debe de intervenir y que todo se tiene que controlar a través de la oferta monetaria. Es decir, la cantidad de dinero que hay en el mercado. Si yo quiero reactivar la economía, voy a soltar más dinero para que la gente gaste más y al gastar más, la economía se reactiva. Si la inflación está demasiado alta es porque hay demasiado dinero en el mercado, entonces saquemos dinero del mercado para que el dinero no sea un problema y se pueda controlar la economía. A esto se le llama monetarismo. Y uno de los economistas más famosos del tema era Milton Friedman. Es contraria, digamos, su teoría de Milton Friedman a la del keynesianismo, porque él hablaba mucho de no controlar, que el Estado no debe de intervenir. Básicamente el Estado solo se debe controlar el dinero como tal. Y si usted controla el dinero, no se meta en más, porque la oferta monetaria es la que va a regular la economía.
Y luego tenemos una macroeconomía clásica que se basa principalmente en, muy similar a lo de tener un programa monetario, de buscar un programa más eficiente, de buscar la manera de cómo yo le saco mayor provecho, cómo yo incentivo mi producción para que sea eficiente, cómo logro que el financiamiento sea más eficiente, yo, enfocando en eh, una economía que sea eficiente como tal. Y tenemos la economía desde el lado de la oferta que dice, ok, bueno, no, lo que tenemos que hacer es fomentar los factores de producción, fomentar la producción nacional. Entonces, ¿cómo? Bueno, voy a reducir los impuestos, voy a poner regulaciones, subsidios para la producción, voy a incluso devaluar la moneda de manera voluntaria. ¿Para qué? Para que mis exportaciones se vuelvan más competitivas. Obviamente, el tema de la macroeconomía cada vez viene evolucionando. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad en Perú, me decía el maestro que le había sido viceministro de Economía. Mira, me decía, es que cuando vos sos negativo todo el tiempo y predecís que va a venir una crisis, que va a venir una crisis, que va a venir una crisis, en algún momento le vas a pegar. ¿Por qué? Porque en algún momento va a haber crisis, entonces en algún momento le vas a pegar. Si siempre decís que va a haber crisis, en algún momento va a pasar. O lo otro es que hay muchos que vienen y tratan de explicar lo que ya pasó. Y es fácil ponerme a explicar qué pasó. Pero explicar qué va a pasar, ahí es donde se vuelve un poquito más complicado. Y ahí es donde está complicada la situación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar ahora? Bueno, depende de varios factores. Por ejemplo, con la crisis en el 2008, con las hipotecas prime, subprime y todo lo que pasó en Estados Unidos con el mercado inmobiliario, hubo un cambio en el tema de la macroeconomía, con la crisis de la pandemia, el COVID-19 también. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Se aceleró la demanda, pero no la oferta, y hubo un exceso de oferta, de demanda, y ¿qué pasó? Se generó inflación, y hubo escasez de productos. ¿Recuerdan ustedes hace 2 años, aquí en Honduras, pero pasaba más en Estados Unidos, que casi no habían carros? ¿Por qué? Porque no había producción y había una gran demanda de carros. Y la gente entonces en Estados Unidos no cambiaba de vehículo. ¿Por qué? Porque al final no habían y había que esperar. Yo recuerdo, no sé si todavía, pero para comprar una Hilux había que esperar 2 años. Una Prado como más de un año y había que reservarla hoy para esperar un año que viniera. Y eso es lo que sucede cuando hay exceso de demanda y obviamente los productos incrementan en gran medida, ¿verdad? Entonces, la macroeconomía trata de explicar esto, trata de decirnos cómo funciona, qué debe de hacer para mejorar, cómo se debe tratar el tema. Todo eso es lo que nos ayuda a entender la macroeconomía. Y el primer elemento de la macroeconomía principal que todo mundo habla es el Producto Interno Bruto. Díganme ustedes, ¿qué han escuchado del Producto Interno Bruto? Un factor que mide todos los bienes o servicios, lo que produce un país. Es todo lo que produce un país, correcto. Y se puede medir a través de los ingresos y se puede medir a través del gasto como tal. Eh, hay diferentes enfoques. ¿Saben ustedes en Honduras quién se encarga de calcular el Producto Interno Bruto? No sé si el Banco Central. Sí, en Honduras es el Banco Central, en otros países no necesariamente es el Banco Central. Eh, el punto del Producto Interno Bruto es que yo voy a medir todos los ingresos del país y estos ingresos al final me tienen que cuadrar con los gastos. Es decir, yo puedo hacer el cálculo del PIB con un enfoque en los ingresos como un enfoque en el gasto y en ambos casos me tiene que dar el mismo valor. Obviamente hay metodologías para calcularlo. eh, bueno, hay un departamento de estadísticas macroeconómicas en el Banco Central que son más de 200 personas, que todos son economistas y que se encargan de hacer todos estos cálculos.
y que los sectores productivos, que somos la fuente de información oficial. Les voy a contar que yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el sector que estoy hace 14 años y el primer elemento por el cual yo comencé a trabajar ahí era para consolidarnos como fuente de información para todos los públicos de interés. Y para el Banco Central el interés es conocer la producción de los sectores para calcular el PIB. Y de ahí se desprenden un montón de factores y un montón de elementos que ya es un tema más macroeconómico avanzado de algunos cálculos de eso. Importante mencionarles que si ustedes quieren aunar en cada uno de estos temas, ustedes pueden abocarse. Hay una plataforma virtual de enseñanza del Banco Central que les puede servir si ustedes quisieran como conocer un poco más de estos temas. El Producto Interno Bruto obviamente es una fórmula matemática que se puede hacer con un enfoque en el gasto, por ejemplo. ¿Cómo yo lo calculo el Producto Interno Bruto desde el enfoque del gasto? Bueno, voy a agarrar el consumo. Imagínense ustedes que son una familia y van a hacer su presupuesto. Y el presupuesto pues tiene sus ingresos y ustedes no pueden gastar más de lo que reciben. Normalmente si gastan más es a través de un financiamiento, pero digamos que no. Ustedes tienen lo que es el consumo, es decir, lo que la familia compra de bienes y servicios. Pero también tienen las inversiones. Por ejemplo, no lo que es consumo, sino lo que es inversión. Digamos, si ustedes construyen una casa, si compran un equipo, a eso se le considera inversión. Pero a nivel de Producto Interno Bruto hay un elemento adicional que se llama el gasto público o inversión pública, que es lo que gasta el dinero el sector público. ¿Por qué? Porque los impuestos son financiados son la fuente para que se ejecute el gasto público. Y adicionalmente a esto le voy a sumar o restar la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. ¿Qué son las exportaciones? Las mercancías que vendemos. Y las importaciones es la economía, son las compras que van entrando al país. ¿Ok? Este es el flujo de económico de una economía, lo vimos la semana pasada si se recuerdan. Tenemos las empresas y los hogares. Las empresas compran en el mercado de bienes y servicios y las empresas generan ingresos, las personas generan ingresos o los hogares del mercado de los factores de producción, como alquilando la tierra, lo que es dueños o generando ingresos a través del empleo. Estos factores de producción los utilizan las empresas para producir bienes y servicios y estos bienes y servicios crean un mercado de bienes y servicios. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de cómo se distribuyen estos gastos, lo vemos es el PIB desde el punto de vista del gasto. Pero si lo vemos cómo es la producción como tal, cómo se produce todo esto, es a través de el flujo de dinero y es el PIB de los ingresos. Si lo vemos de lo que se produce, de lo que son los insumos que gastamos, que compramos, eso es el PIB con un enfoque en el gasto. Y si lo vemos desde los ingresos que generan, es más un enfoque basado en los ingresos. Ya saben que en algún momento, si ustedes tienen alguna duda, pues me pueden consultar. Nosotros pues aquí podemos ver en la gráfica cómo va el flujo del dinero y cómo va el flujo de insumos y productos. Normalmente el dinero gira hacia un sentido, es decir, pasa del mercado de factores de productos a los hogares gastan para comprar bienes y servicios, estos son ingresos para las empresas y las empresas tienen que pagar en el mercado de factores de producción. Pero cuando vemos los insumos es lo contrario, tenemos los factores de producción que van a las empresas producen bienes y servicios, estos bienes y servicios son comprados por los hogares, que los hogares ofrecen el trabajo, el capital y la tierra,
para poder producir hacia las empresas. Y ese es el ciclo económico como tal, desde el punto de vista del dinero y desde el punto de vista de insumos y productos. Los componentes del PIB, ya sabemos que el consumo incluye lo que es el gasto en los hogares, en bienes y servicios, con excepción de compras de viviendas nuevas. ¿Por qué creen que la compra de vivienda no va en el consumo? ¿Por qué creen Es que? una inversión. Porque es una inversión como tal, entonces va en inversión. ¿Qué va en inversión? Gasto en equipo de capital, inventarios, y aquí se incluyen las compras en los hogares y viviendas nuevas. Lo que es el gasto del gobierno en bienes y servicios de los gobiernos locales, a esto se le llama gasto. Y las exportaciones netas, que es el gasto de bienes gasto que los extranjeros compran producidos domésticamente, menos gasto que residentes nacionales tienen sobre bienes extranjeros. ¿Sí, José Antonio? Máster, ¿qué tanto influye el dinero mal habido en el cálculo del PIB? Del PIB. En teoría, no debería existir, ¿verdad? Pero en la práctica sí existe. Tendría que ser demasiado grande para poder que impacte demasiado en la economía. Existen, recuerden, formas como decir que el dinero se lava, por así decirlo, en empresas que son reales. Esas empresas que son reales generan ingresos y generan producción real, y eso sí entra en la economía. Lo que no entra es el dinero que no se produce, no produce nada, o sea, que solo tiene un pase, y es como una economía eh, informal que existe como una subeconomía dentro de un país. Hay países que yo, por lo que yo he escuchado y me han comentado, como en Colombia, que tienen una forma de incluir esa parte. En Honduras no se incluye. O sea, lo que tenemos en el PIB es solo lo que se produce como tal. Habría que ver qué tan grande, qué tan corto o qué tan pequeño es ese monto. Puede ser que sea mucho y la economía se basa en esas cosas, o puede ser que no sea eh, tan importante como tal. Pero yo lo he pensado también en nuestros países que existe mucho el tema del lavado, no sabemos qué tanto, entonces tiene un impacto obviamente en la economía. Yo platicaba, por ejemplo, con alguien que era de la zona de Copán, y me comentaba que cuando agarraron esto de estructura de esa zona, la economía de la zona cayó en una situación sumamente complicada. Entonces sí tiene un impacto, pero hasta dónde llega no lo podemos medir, porque como no se registra, es difícil medirlo. De acuerdo. Lo que sí, José Antonio, podemos verlo en una economía es que si, por ejemplo, hay mucha inyección de dinero que no es de un factor de producción directamente, puede generar inflación. ¿Qué significa eso? Imagínense ustedes veámoslo desde el punto de vista en un pueblo. Estamos en un pueblo pequeño, y en el pueblo pequeño hay una persona que se dedica a ciertas actividades ilícitas, y él tiene mucho dinero, y él empieza a comprar tierras y empieza a producir y empieza a poner el precio que quiere a los productos. Tiene un impacto en la economía de la zona. ¿Por qué? Porque los productos pueden costar más, o al revés, pueden costar menos porque él lo está subsidiando y no le cuesta lo que debería costarle a un productor, y los demás productores no podrían competir con los precios de él. Entonces sí tendría un impacto en la economía, pero hasta dónde llega ese impacto no lo podemos medir actualmente. De acuerdo. En el libro que tuvieron que haber leído para el examen, hay un ejemplo de este ejercicio. Eh, Miles de millones de dólares del Producto Interno Bruto, que son 14.259 millones de dólares a nivel total, y se puede medir a nivel personal. A esto se le llama PIB per cápita. PIB per cápita, es decir, el PIB por persona. Esto nos sirve para medir a nivel mundial. Es la forma más aceptable de medir la pobreza y medir la capacidad adquisitiva de las personas. ¿Qué quiere decir eso?
que a medida que la gente tiene más dinero, por lógica, se asume que esa persona vive mejor. Es decir, si en Estados Unidos la persona promedio gana $46,000, pues no es que lo recibe en dinero, sino que la producción del país por cada persona genera $46,000 al año. Si otro país como Honduras, el Producto Interno Bruto per cápita es de $1,000, se asume que este país es más rico y que su nivel de vida es mejor. Algunos dirían, no, pero no funciona así. ¿Por qué? Porque hay desigualdades y puede hacer que existan países donde los ingresos sean muy altos, pero por la desigualdad el dinero está en muy pocas personas y no es la realidad de ese país. Bueno, por eso les digo que la medición, no existe una medición que sea 100% efectiva. Hay diferentes formas de medir la pobreza como tal, la desigualdad como tal, y esos son parte de los indicadores que ustedes van a evaluar. Pero estamos enfocándonos solo en el PIB. Tenemos lo que es el consumo, lo que son las inversiones, las compras del gobierno, el gasto público y las exportaciones netas. ¿Qué significa esto? Que las exportaciones netas son negativas, es decir, importa más de lo que se exporta, en este ejemplo como tal. ¿Cómo se financia esa reducción de las exportaciones menos las importaciones? Porque la economía de Estados Unidos no se basa en exportar como tal, sino que su mercado interno como tal es una economía que por sí sola es muy atractiva. No es como nosotros, que tenemos economías tan pequeñitas que necesitamos exportar para lograr ser más productivos como tal, porque nuestro mercado nacional es muy pequeño. Y tenemos lo que es el PIB nominal versus el PIB real. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros podemos medir la producción desde dos enfoques. Lo podemos medir solamente en cuánto produzco, si estoy produciendo más o estoy produciendo menos que en otros años, o lo hago en cuánto estoy generando en ingresos, si estoy generando mayores ingresos que el año pasado que el año actual. Ambos son importantes porque el PIB real es utilizar la producción de los bienes a un precio constante. Es decir, yo no voy a cambiar el precio del producto, sino que le voy a poner el mismo precio todos los años a esos productos, para yo medir la producción como tal, y no, porque no es lo mismo que yo produzca hoy por ejemplo, 1 millón de quintales de café, y ese 1 millón de quintales de café no es lo mismo lo que cuestan hoy que lo que costaban hace 10 años, y puede variar, y por eso me pueden salir los ingresos distintos. Pero si yo trato de utilizar un precio constante en el producto, me enfoco solo en la producción como tal y no en los ingresos. A eso se le llama el año base. Se toma como referencia un año base para poder utilizar los precios de ese año base, no solo para el PIB, sino para otros factores, pero en el caso del PIB, para los precios, ese mismo precio se utiliza todos los años. Actualmente creo que el año base que utilizamos es como 2004. Se quiso actualizar en el 2016, pero lastimosamente ahí por temas extra técnicos no se aceptó. El año creo que era el 2016. Ahorita se está tomando como referencia que se va a incluir como año base el 2024. Lo más probable es que, bueno, 2 años se supone que va a salir como el nuevo año base el 2024. Vamos a ver si las siguientes autoridades, sean del partido que sean, deciden seguir con la idea del 2024 o van a tomar otras decisiones. ¿Sí, José Antonio? ¿Por qué no utilizan un promedio? Porque el PIB lo que mide, vaya, aquí lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Para que se hagan una idea de lo que es el PIB real versus el PIB nominal. Aquí le voy a explicar, José Antonio, su consulta. Nosotros tenemos que los precios de los hot dogs, este es un ejemplo, imagínense que toda la economía se basa en hot dogs, pero para que se hagan una idea. Tenemos los precios de los hot dogs del año 2010, del año 2002
2011 y el año 2012. 1, 2 y 3 dólares. ¿Por qué? Porque la economía va subiendo los precios. La cantidad de hot dogs que yo vendo son 100, 150 y 200. Y tenemos el precio de las hamburguesas. Lo mismo, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas hamburguesas vendo? Si yo calculara el PIB de manera nominal, es decir, yo voy a agarrar el precio de lo que me costaba en el 2010 más el precio de lo que me costaba en el 2011 y el precio que me costaba en el 2012. Me da un cálculo de que el primer año yo tenía, 2010 yo tenía un PIB de $200, el 2011 tenía un precio de $600 y en el 2012 un PIB de $1,200. ¿Significa entonces que mi economía creció este montón? No necesariamente, significa que los precios incrementaron. Para yo evitar esta disyuntiva de si me aumentó el precio o me aumentó la producción, yo lo utilizo como un año base. En este caso del ejemplo, el año base es el 2010. Es decir, que el precio promedio o el precio base para cada producción va a ser el del año 2010 para hot dogs y el precio de las hamburguesas también del año 2010. Vemos el ejemplo. Entonces, la producción del 2010 la voy a multiplicar por los precios del 2010. Pero la producción del 2011 ya no la voy a utilizar por el precio del 2011. Voy a mantener el mismo precio del 2010 los 3 años y voy a mantener el mismo precio de las hamburguesas del 2010 para los 3 años. Y así yo tengo un cálculo más claro de cuánto fue el incremento de mi producción. ¿Qué pasaría si yo utilizara, José Antonio, un promedio? Usted estaría utilizando, todos los años me cambiaría los precios y volveríamos a este tema, este problema. Y sería un poco más complicado porque el promedio, si imagínense que 1, 2 y 3 serían 6, entre 3 me daría 2, utilizaría el 2 como promedio, pero me tomaría mucho más el cálculo, digamos, para los hot dogs del 2010. No digamos, imagínense toda la producción de todos los productos que tiene una economía si utilizáramos promedios. Por eso se utiliza un año base. Y el año base me sirve para yo comparar la producción y yo sí puedo medir si mi economía está creciendo o no. Entonces, el PIB nominal utiliza los precios actuales para asignarle un valor a la producción de bienes y servicios de la economía. ¿Me baso en qué? En los precios actuales para el PIB nominal. Y el PIB real utiliza los precios constantes, es decir, tomo el año base y asigno el valor de producción de bienes y servicios de la economía. Vamos a ver cómo está el PIB en Honduras. Este dato, aquí lo podemos ver, esto fue a diciembre del 2024. Cuando yo les preguntaba quién creen que era la fuente oficial, quién elaboraba el Producto Interno Bruto en Honduras, el cálculo, me dijeron el Banco Central. Entonces, ¿quién creen ustedes que es la fuente de información oficial, estadística, macroeconómica de Honduras? Es el Banco Central. Entonces, si queremos tener datos de lo real de un país, tenemos que ver cuál es la fuente oficial de información estadística productiva. En el caso de Honduras es el Banco Central. No en todos lados son los bancos centrales, hay otras instituciones, pero depende de cada país. Si nos vamos... ¿Y el INE? Sí. El INE no juega ningún papel ahí. El INE es el Instituto Nacional de Estadísticas. En otros países el INE es el que calcula el PIB. En Honduras lo hace el Banco Central por un tema que ya viene arrastrándose por tema político, que el INE es una institución política, está politizada completamente, mientras que el Banco Central es técnico. En teoría es descentralizado, no, en teoría sí, obviamente hay tema político, pero no es tan político. Entonces ahí se ha venido manejando desde hace ya unos 20 años y también por tema de que se creó el Banco Central y constitucionalmente es una de las funciones del Banco Central. En otros países, como les digo, es el INE. ¿Qué mide el INE en Honduras? Lo que es la población, la inflación también en otros países lo mide el INE, en Honduras lo mide el Banco Central. Y el tema de empleo no lo mide el INE, lo mide la Secretaría de Trabajo, lo que es la población económicamente activa y todo eso, quien lo mide en Honduras es la Secretaría de Trabajo. Entonces, los censos poblacionales también. ¿El qué, perdón?
Los censos, Los bueno, censos, por ejemplo, ahorita el censo agrícola, a quien le correspondería sería el INE, pero quien lo hace ahorita es la SAC quien lo está haciendo. no, es en conjunto con el INE. Pero quien está coordinando es la SAC, ¿o no? Eh, ambos, ambos. Ujú. Igual ahorita están haciendo el censo de cooperativas y Ajá. también van a hacer un censo poblacional. Sí, bueno, el censo poblacional creo que ya lo estaban terminando, porque yo recuerdo que el año pasado creo que fue que estuvimos viendo la encuesta que estaban aplicando y teníamos algunas dudas de cómo se iba a aplicar, porque es bien complicado. Los economistas nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, Honduras en el 2024 creció un 3.6%, que es lo que viene creciendo en promedio un 4% en los últimos años. Si lo vemos desde el enfoque de la producción, la intermediación financiera es lo que más crece en Honduras. ¿Qué es la intermediación financiera? Los bancos. Luego tenemos las comunicaciones, los comercios y luego los restos de actividades más bien tienen negativo. El sector agrícola tiene años de estar en negativo. Básicamente lo que sostiene el crecimiento económico de Honduras es el sector financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se endeuda más y que los bancos crecen por el tema de financiamientos. No está mal que la gente se endeude, el problema es que la gente se endeuda por temas de consumo y eso es negativo a largo plazo porque no se produce nada, no se invierte, todo se va ¿a qué? A consumo. Si ustedes se fijan, el tema del consumo, desde el enfoque del consumo, es donde más tenemos, hay poca inversión y aquí dentro de la inversión se incluye lo que es la inversión social ahora que se han inventado, que es como por ejemplo todo lo que es la inversión no en infraestructura, sino lo que son donaciones, lo que son por ejemplo los bonos solidarios, lo que son cosas que no necesariamente son productivas, van al tema de inversión como tal. Entonces es una nueva metodología. Tenemos importaciones negativas y exportaciones negativas. ¿Qué significa esto? Que en el 2024 importamos menos, se redujeron las remesas y exportamos menos. Normalmente esta es una relación que va directa. Es decir, si se exporta más, se importa más en Honduras. ¿Por qué creen que si exportamos más, crecen las importaciones? Hay más capacidad adquisitiva. Por una parte. Pero, ¿qué necesitamos para exportar? Producir. Producir. La materia prima. Las materias primas, los insumos. Entonces, las importaciones no es que sean malas. El tema es que debería de crecer más las exportaciones que las importaciones porque así le estamos dando valor agregado. Porque si fuera el mismo porcentaje de importaciones que de exportaciones, prácticamente en teoría estaríamos importando lo mismo que exportamos. Debemos de exportar más de lo que importamos. Pero normalmente, por tema de remesas puede ser, a veces importamos más de lo que exportamos como tal. Y el tema de las remesas es que las remesas como tal se van principalmente en Honduras y en el mundo al gasto como tal, gasto corriente como tal. Tenemos lo que es el deflactor del PIB. En otros países, el deflactor del PIB sirve para medir lo que es el nivel actual de precios en relación a los precios del año base. ¿Cómo se le llama a la diferencia de los precios entre un año y otro? Se le llama inflación. La inflación o deflación general de la economía se mide, ¿cómo lo medimos? Agarrando el PIB nominal entre el PIB real. ¿Recuerdan lo que era el PIB nominal? O sea, el Producto Interno Bruto a precios reales del país, del año. Digamos, el PIB nominal sería la producción por el precio del año 2024 versus el PIB real, que sería la producción del 2024 por el precio del año base. ¿Cuál es el año base? Creo, como les decía, creo que es el año 2002 o 2004, no recuerdo. ¿Qué es lo que mide? Mide el nivel actual de los precios como tal. ¿Sí, José Antonio? ¿Qué criterios se basan para tomar el año base? Ok, buena pregunta. El año base debe ser un año que sea normal, es decir, que no tenga ningún tipo
de distorsión de mercado. Por ejemplo, si este año 2025, que tenemos el problema de esto de los aranceles y llegar a impactar en las exportaciones e importaciones, no podría tomarse como año base. Un año base es un año que tiene indicadores macroeconómicos estables, que fue una economía normal, que no hubo en nuestro país, por ejemplo, que es un país agrícola, que no hubo fenómenos climáticos extremos, que no hubo elementos como, por ejemplo, no se podría tomar como referencia el 2020 por la pandemia. El 2016 en teoría fue un año relativamente estable. El año pasado, pues, en teoría fue estable, se está tomando como referencia, creo que no sé si al final van a tomar 2023 o 2024. En teoría debe ser un año que sea estable, que tenga indicadores macroeconómicos estables y que es un año en el cual el país pueda decir, ese fue un año correcto, que no pasó nada fuera de lo común. Y como fue un año que no pasó nada fuera de lo común, ese es mi año base. Y eso lo tomo como referencia. Obviamente, las economías mundiales grandes, ellos tienen la capacidad de cambiar año base mucho más fácil. Para nosotros cambiar año base implica un montón de trabajo porque hay que hacer muchas cosas de manera manual, porque no tenemos, digamos, las estructuras eh, que tienen otros países, ¿verdad? Eh, entonces, esas son las referencias como para el tema de año base. Entonces, el deflactor del PIB, ¿para qué me sirve? Para comparar el crecimiento económico real sin distorsiones de precios, diferenciar entre crecimiento por producción y crecimiento por precios, obviamente, y también para medir la inflación general o deflación general. Si la inflación es el incremento de precios generales de la economía, ¿qué será la deflación? Es que los precios de la economía bajan por debajo del promedio del año anterior. ¿Será bueno o será mala la deflación? ¿Qué opinan ustedes? Pues creo que es positivo. ¿Usted cree que es positivo que los precios bajen a nivel Sí, porque promedio? hay mayor capacidad adquisitiva. Ok. Eso, eso es lo que normalmente todos pensamos, pero no necesariamente. Recuerden que en economía depende. Depende porque si disminuyen los precios, ¿qué pasa si lo vemos desde el punto de vista de la demanda? Ah, la gente tiene mayor capacidad adquisitiva. Pero ¿qué pasa desde el nivel de la producción? La producción genera menos ingresos porque cuesta menos. Aumentaría el desempleo también. Podría aumentar si la deflación fuera muy grave. Entonces, digamos, lo que recomiendan la mayoría de economistas en promedio es que haya una inflación mínima que solo sirva para estabilizar los precios, que los precios estén estables en la economía y que no incrementen demasiado. Deben de ser una inflación mínima. Por ejemplo, en Honduras, la meta, y ahí la vamos a ver en el programa monetario el jueves, es que la inflación debe estar por debajo del 4%. En ningún momento se habla de una deflación, se habla que la inflación debe estar por debajo del 4%, que es una inflación estable y que se pueda controlar. En el año 2022 la inflación en Honduras fue más del 10%. ¿Qué pasó? Por el tema post-COVID hubo un impacto en lo que hablábamos de la demanda y de déficit de oferta. Sumado a ello, que el incremento de los combustibles a nivel mundial fue sumamente alto, incrementaron demasiado y tuvimos un impacto de la inflación de Estados Unidos, porque obviamente nosotros compramos muchos productos de Estados Unidos y esa inflación también afectó a Estados Unidos, entonces nos afectó a nosotros desde el punto de vista de ¿cómo se llama? Del consumo y de los precios. Entonces, ¿qué es la tasa de inflación? Es el cambio porcentual en alguna medida del nivel de precios en un periodo siguiente, es decir, del periodo que estoy actual versus el periodo anterior. Nos sirve para revisar y conocer la situación real de los precios. Hay un indicador, no sé si se los mencionaba, no oficial, que es el índice de Big Mac. Entonces también el índice de Big Mac sirve para medir, por ejemplo, cuánto costaba una Big Mac hace 10 años, cuánto cuesta ahora y cuánto cuesta en otro país.
son indicadores, digamos, no oficiales, pero que sirven como una referencia como tal. Hay una fórmula para calcular la tasa de inflación y es el deflactor del PIB del año 2, que este es el deflactor que hablábamos, menos el deflactor del PIB del año 1 entre el deflactor del PIB del año 1 por 100. Así es una manera como se calcula la tasa de inflación. Sin embargo, en países como Honduras, la tasa de inflación se maneja de manera distinta. Pero bajo este cálculo, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el libro que nos dice que, por ejemplo, el deflactor del PIB aumentó a 240 de 171 del año anterior. Es decir, que la inflación fue de un 40%. Este fue un ejemplo que ustedes lo pueden ver en el libro. Sin embargo, es importante mencionar que el deflactor del PIB no solo sirve en algunas economías, pero para efecto de Honduras, específicamente, y me voy a adelantar, en Honduras se calcula a través del índice de precios al consumidor, que este sí lo elabora el Instituto Nacional de Estadísticas. En teoría, los precios los calcula el Instituto Nacional de Estadísticas, pero quien emite este informe es el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras es el que en la práctica está elaborando el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor básicamente me sirve para medir una serie de productos. Esta serie de productos, cada producto tiene una ponderación, digamos, importante, que es la canasta básica, otros insumos, y cada uno tiene un peso, y ese peso así se le asigna un valor, y ese valor ustedes lo pueden ir viendo y lo pueden comparar con el año anterior, y eso al final se suma y nos da el índice de precio al consumidor. Entonces tenemos el índice de precio al consumidor actual, le restamos el índice de precio al consumidor, que es un indicador del año anterior, lo dividimos en el índice del precio anterior y lo multiplicamos por 100. Como les decía, el IPC es un índice, no es una suma de cuánto cuesta cada producto, sino, por ejemplo, el café tiene una valoración, el azúcar tiene otra valoración, el combustible tiene otra valoración, la recarga de internet tiene otra valoración, y esa valoración se multiplica el precio por esa valoración y me da un indicador. Y ese indicador yo lo voy sumando y me da al final este índice. Y comparo el índice, por ejemplo, este es un datos hipotéticos. Si yo tengo en el 2023 un índice de 126 y en el 2022 el índice fue de 120, tengo que mi inflación fue del 4.81%. 126.3 le resto 120.5 y lo divido entre 120.5 y eso me da 4.81%. Y así se calcula el índice de precio al consumidor. Este es el resumen del índice de precio al consumidor en Honduras del último año, diciembre. Quiero que se fijen en esto. Nosotros veníamos en el 2022 de una inflación del 9.80% y lo podemos medir de manera mensual y anual. Normalmente, macroeconómicamente, nosotros lo medimos de manera interanual porque es el que nos interesa, pero es importante medirlo mensual para ver este comportamiento, cómo se va dando. Pasamos en un 2023 a una inflación del 5.19 y cerramos a diciembre del 2024 3.88%. Esto quiere decir que se han nivelado los precios y que no ha tenido un incremento total, un incremento demasiado elevado. ¿Qué sucede? Países como lo que es Argentina han tenido inflaciones, hiperinflaciones de más del 100% en promedio. Los productos han incrementado exageradamente y obviamente, ¿qué sucede? Con inflación sí podemos decir que se pierde capacidad adquisitiva. Si yo gano 100 lempiras y tengo una inflación del 4%, significa que de esos 100 lempiras tengo 4 lempiras menos de capacidad para poder consumir, invertir y todo lo demás. ¿Dónde nosotros podemos verlo?
Bueno, tenemos las estadísticas del Banco Central que nos sirven para poder nosotros ver todos estos informes. Ya les voy a enseñar. Entonces, en resumen, para el 2024 la inflación mensual fue de 0.45%. Sin embargo, a nivel anual fue de 3.88%, siendo menor 1.3% en relación a diciembre del 2023, es decir, que se va controlando. Según esto, obviamente, si ustedes se fijan acá, lo dice desde el punto de vista político, porque dice que cabe señalar que las medidas de subsidios a los combustibles y energía eléctrica aplicadas por el gobierno han aminorado aproximadamente 0.53% ¿cómo se llama? 0.53% la inflación interanual hasta 3.88. Sin subsidios sería del 4.41. ¿Por qué le digo que este comentario es político? ¿Quién pone el precio de los combustibles a nivel del país? El Estado, porque es una fórmula que establece el Estado y adivinen quién se lleva un impuesto fijo sobre los combustibles, sí, es el Estado. Y al mismo tiempo habla de la energía. El subsidio de la energía no somos nosotros los que pagamos ese subsidio de energía, entonces siempre al final el consumidor es quien paga ese subsidio. No es real decir de que no, de que es un subsidio como tal y que eso no impacta a la economía. Sí impacta porque lo pagamos en la economía y al pagarlo en la economía siempre está entonces generando un impacto sobre los precios de los productos como tal. Entonces, eh, es importante conocer estas cosas de la economía como tal. ¿Por qué? Porque nosotros así podemos ir viendo, por ejemplo, qué contribuye más a la inflación. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Es decir, lo que más incrementa son los precios de los alimentos, el precio de transporte, cuidado personal. Si se fijan, la electricidad, gas y otros combustibles no tuvo un gran impacto. ¿Por qué? Porque venimos de años donde los precios de los combustibles han estado tan altos que estos no han variado y por ende se mantienen. Entonces es importante saber que el mayor impacto que tenemos en la economía, en lo que es la inflación, es el tema de alimentos y bebidas. Ahora quiero presentarles cuál es. Ok. Permítame que me voy a saltar una parte. Me voy a saltar una parte. Ok, aquí me voy a quedar. A ver si es la misma presentación. Permítame. Entonces, ¿ustedes creen que el PIB es una buena medida de bienestar económico? Que yo puedo utilizar el PIB como una forma de medir el bienestar de la economía, el bienestar de la gente de un país, que si el PIB crece la capacidad de la gente. ¿Qué opinan? Depende. Ajá, Depende de dónde esté esa riqueza. es correcto. Depende, hay diferentes factores. Eh, depende también de la distribución, porque en Honduras, por ejemplo, podemos seguir creciendo y si seguimos creciendo solo con remesas, al final del día eh, no estamos generando ingresos que sean productivos, porque las remesas como tal, lo que nos indica como tal, es que la gente lo utiliza para subsistir, para el consumo. Y en la práctica, lo que hemos visto en los últimos años, post pandemia especialmente, es que la gente no quiere trabajar porque depende de las remesas. Yo el fin de semana estuve por la costa en un pueblo costero que podría ser, que ha sido tradicionalmente turístico, y me decía alguien de la zona, del lugar, es que fíjate que la gente
mira, o tiene intereses de emigrar, de irse de mojado, o el que se quedó vive de los mojados, de la gente que ya se fue. Entonces, ¿qué sucede? No les interesa trabajar ni desarrollar su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos viven de las remesas. ¿Qué sucede? En la práctica, a largo plazo, eso es insostenible, porque las remesas no van a servir para siempre. Hay que buscar la manera de ser más productivos, de trasladar esa producción. Entonces, el PIB sí es una buena medida para saber si el desarrollo de la economía está mejorando o no, pero no significa que eso tiene una buena medida de bienestar económica como tal, porque podemos estar sacrificando algunas cosas para poder crecer en producción. Y por eso es que tenemos que conocer todos los indicadores macroeconómicos. Porque les decía, algunos países sacrifican su moneda, es decir, la tasa de cambio de su moneda nacional para poder impulsar exportaciones y fomentar la producción nacional. ¿Eso es bueno o malo? Depende muchísimo de varios factores, pero por sí sola la medida no es que sea buena o mala. Entonces, lo mismo sucede con el PIB. No es por sí solo una buena medida de bienestar económico, porque por ejemplo economías como Estados Unidos, su crecimiento puede ser del 1 o 2%, pero no es lo mismo crecer miles de millones de dólares que representan el 1% de Estados Unidos a crecer el 4 o 5% en Honduras, que es una economía sumamente pequeña. Entonces, la producción y el crecimiento de un país depende de varios factores. Tenemos que definir como lo que es el capital humano, los recursos naturales, el conocimiento tecnológico y la capacidad o capital físico de trabajador. Eso nos ayuda a determinar la capacidad productiva que tiene un país. Si tenemos capital humano, si tenemos mucha gente para trabajar, si tenemos gente que está capacitada, que es preparada, si tenemos recursos naturales que son aptos para producir, porque podemos producir de manera sostenible si se utiliza de manera correcta. Entonces, la productividad se mide por la cantidad de personas que tenemos en cada cosa. Por ejemplo, un ejemplo que la productividad es complicada en nuestros países poderla calcular porque no tenemos tanta información. Pero por ejemplo, si tenemos que se producen 1.000.000 de sacos de quintal de café con 1.000.000 de personas y el siguiente año producimos 1.100.000 sacos de café con 900.000 personas o con las mismas 1.000.000 de personas, quiere decir que estamos siendo más productivos porque en teoría estamos produciendo más con la misma cantidad de personas. Algo así es como se mide el crecimiento, pero es sumamente complejo medir crecimiento y productividad porque, por ejemplo, nosotros que somos una economía agrícola, ¿qué pasa si este año es malo el clima? La productividad va a bajar, pero no necesariamente porque la gente sea menos productiva, es porque hay otros factores. Entonces, ahí es donde se vuelve un poquito complicado. Entonces, ¿qué puede hacer un país para desarrollar su productividad? Invertir y ahorrar inversión, luego invertir en la educación. Algunos hablan de el libre comercio, invertir en salud y nutrición, con gente más saludable y más nutrida tenemos mayor productividad, investigación y desarrollo, inversión del extranjero, derechos de propiedad para fomentar que otros vengan a invertir en el país y crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque si crece la población, en teoría tengo más mano de obra y puedo producir más. Pasa en países como en Corea del Sur, como en Japón, en Europa, que se están quedando sin mano de obra. ¿Por qué? Porque cada día tienen menos gente, porque no están teniendo más hijos. Y nosotros, nuestros países, somos muy buenos en eso, somos excelentes produciendo gente y ahí los mandamos para todos lados del mundo, por eso estamos conquistando entre los países asiáticos, como la India, países árabes y Latinoamérica, está conquistando el mundo por ese tipo de cosas. El índice mensual, el PIB de Honduras, también se mide de manera mensual a través del índice mensual de actividad económica. Si lo vemos acá, hay una variación del crecimiento económico del país mensual, pero el que se toma, digamos, de referencia es anual.
¿Cuáles son los elementos? Lo que yo les decía, lo que es la intermediación financiera es la que más crece, eh, lo que es comunicaciones, somos buenos para estar en el teléfono, crece un poquito, el comercio muy poco, la construcción este año ha crecido un poco, considerando el tema de que es un año político y normalmente con el tema de año político eh, crece un poco más, 2025 va a ser todavía más. ¿Por qué? Porque todas las inversiones públicas normalmente se duplican o triplican en este año. Aquí este año vamos a ver carreteras, vamos a ver un montón de cosas que se están incrementando. ¿Dónde pueden ver esto? En esta página que es la página del Banco Central. Y lo que son las principales variables del programa monetario de Honduras. Lo que es la inflación, el PIB real, las exportaciones de bienes, las importaciones de bienes, las remesas familiares. Miren, aquí está, miren, nosotros tenemos 9.000 millones de lempiras, de dólares, perdón, en remesas familiares, que se espera sigan creciendo porque vamos a seguir mandando gente a estos lados. Esa es la proyección. Se espera que no crezca tanto, va a ir creciendo menos, y que, bueno, para el 2025 probablemente esto se vaya a revisar dependiendo de las políticas de Donald Trump, porque puede hacer que no incrementen, así como que puede hacer que incrementen. La cuenta corriente, la cobertura de reservas internacionales, que cerramos con 5 meses, es decir, la cantidad de meses que nosotros podríamos hacerle frente a los bienes y servicios que importamos, y lo que son los depósitos totales y lo que son los créditos de las OECDs. Ustedes van a hacer un análisis de esto. Vamos a ver todos estos indicadores. Específicamente nos hemos enfocado en estos, pero todos tienen un impacto en la economía, pero los que son, digamos, mayor referencia son estos, hasta remesas familiares como tal. ¿Qué dicen los datos macroeconómicos de Honduras? Por ejemplo, el Banco Mundial, ¿qué dice? Bueno, ustedes pueden verlo en este link, se los voy a dejar ahí, son fuentes oficiales. Se habla de una desaceleración en el crecimiento del país, se habla del descenso de la inflación como tal y otros aspectos que el Banco Mundial dice de Honduras como tal, ¿verdad? Entonces, hasta ahí era lo que les tenía el día de hoy. Solo quiero permítanme. Solo quiero enseñarles la página del BCH, que probablemente más de alguno de ustedes nunca ha entrado, es normal. Vamos a ver. Esta es la página del Banco Central. Ustedes aquí van a encontrar lo que son estadísticas y publicaciones. No quiere cargar esto. En estadísticas y publicaciones económicas, ustedes van a encontrar todos los datos y todos los informes de país a nivel de estadísticas macroeconómicas. Puchica, no me quiere cargar. Pero bueno, creo que es porque está un poco cargada la página por la misma llamada de Meet. Pero el punto es que aquí ustedes van a poder encontrar todo lo que son aquí está, catálogo de principales publicaciones, calendario de publicaciones de información económica y financiera, publicación de precios. Si nos vamos al catálogo de publicaciones principales,
aquí vamos a encontrar todos estos informes que hemos estado platicando el día de hoy. ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes tienen que saber y preguntaban de dónde podemos sacar fuentes de información. Bueno, aquí podemos ver aquí vamos a ver el Producto Interno Bruto, aquí vamos a ver lo que es la inflación, el índice de precios al consumidor, demanda agregada, inversión extranjera directa y el tema de remesas. Todo eso ustedes lo pueden encontrar aquí, básicamente. Creo que no me va a cargar, así que solo esa página es la que les quería presentar. Ahí va a cargar, ustedes tienen ahí el link, ustedes solo buscan bch.hn y lo van a encontrar como tal. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué les parecieron los temas del día de hoy? Interesante. Ver cómo uno puede sacar estadísticas de lugares que uno piensa que no podría. Sí, este parcial vamos a ver otra fuente, les van a gustar, bien interesante, ya van a ver. Van a ver que les van a gustar y a mí lo que me gusta es porque les va a servir para su trabajo y todo, pero también para sus tesis. Cuando ustedes llegan a la tesis, que ustedes presenten fuentes así bonitas y a veces los datos sí existen, pero no sabemos cómo buscar. Entonces mi trabajo es enseñarles algunas fuentes, porque existen otras, pero algunas bien interesantes. Las vamos a ver ahorita, este parcial y probablemente el tercero, y van a ver que les va a gustar. Les va a gustar y espero que les puedan servir para, para un futuro. Y como lo van a utilizar también para su exposición y su investigación, entonces lo van a aplicar y eso es bien bonito. Y se van a dar cuenta así como, ah, qué interesante. O sea, tiene mucha lógica y mucho sentido esto y por qué se hace. Bueno, si no tienen ningún comentario adicional,